Hola, buenos días. Aquí estamos en una nueva edición de la Semana Política. Una semana en que vamos a tocar un tema que está permanentemente en la agenda, aunque a veces pasa un poco inadvertido, que es el tema del medio ambiente y cómo va Chile en toda esta lucha global por frenar el cambio climático y situaciones anexas. Nos acompaña Pilar Moraga, profesora de la Universidad de Chile, experta en Derecho Ambiental. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de estos temas tan relevantes. Bueno, y también nuestra periodista Alejandro Carmona, que tiene un buen background en el tema de medio ambiente. Hola, Ale. Hola. Pilar, bueno, venimos de una coyuntura que es netamente política de hace pocos días, la renuncia del subsecretario de Medio Ambiente, Benítez, por desavenencias u otras materias con la ministra de Medio Ambiente. Eso es político, pero cuando hablamos de medio ambiente siempre estamos hablando también de política, no solamente de cuidado de la naturaleza. Dentro de las variables que se ha estado conversando estas últimas semanas y que también ha sido un foco probablemente de la salida del subsecretario, está la modificación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Y ahí hay un elemento que nos parece clave poder contar, que es que se está planteando la idea de eliminar el Comité de Ministros y las comisiones de evaluación para evitar que aquellos proyectos de inversión dejen de ser analizados desde la óptica ambiental y dejen de ser analizados con variables políticas. ¿Cómo ves tú y qué crees tú, digamos, respecto a esta idea de eliminar el Comité de Ministros? Bueno, primero hay que aclarar que no existe un proyecto conocido y que de lo que podemos hablar es más bien de los dichos de la ministra y de los comentarios que han habido en prensa y en distintas instancias. En relación a la eliminación del Comité de Ministros, lo que se dice es que se pretende eliminar una etapa administrativa de la resolución respecto de la evaluación de impacto ambiental y con ello también reducir los tiempos de tramitación. Y también tecnificar, ¿no es cierto?, esta decisión respecto de la aprobación o rechazo de un proyecto. Ahora, en cuanto a este elemento de eliminar la tecnificación, el carácter político de la decisión, me merece ciertas dudas en relación a la composición que se pretende para el reemplazo, ¿no es cierto?, de esta comisión por macrozona. Que aparece con un componente político bastante importante. Hay 2 personas designadas por el presidente, otras por alta dirección pública, preside, me parece que el director del SEA de la macrozona, el intendente lo invitan, con lo cual también ha habido fuertes críticas en relación a la representación regional y del territorio y las preocupaciones del territorio. Por ende, si lo que se busca es eliminar esta componente política en la decisión, tengo algunas dudas. En cuanto a acelerar la tramitación y evitar instancias administrativas en miras a fomentar que en caso de cualquier discordancia, digamos, con el proceso, con la tramitación propiamente, se favorezca la presentación de cualquier reclamación ante los tribunales ambientales, también me merece bastantes dudas. ¿Por qué? Porque si vamos a reducir los tiempos o las vías recursivas en la parte administrativa en miras a fomentar el acceso a los tribunales ambientales, creo que hay otras cosas que resolver antes, porque la cancha no está pareja para los titulares de proyecto, para las comunidades y para los terceros, quienes deben solicitar una asistencia jurídica, lo cual implica recursos y conocimientos técnicos para poder acceder a los tribunales. Entonces ahí a mí me parece que existe un vacío, una deficiencia que no va hacia lo que es el fortalecimiento de este principio 10 de Río, que está muy de moda además por la firma del acuerdo regional en este tema. ¿Y tú crees que la participación previa de las comunidades que también va a intentar poner este proyecto podría solucionar esa falencia? El tema de la participación temprana, que la ministra dice que fue una sugerencia de valor minero, pero hay que recordar que la Comisión Asesora Presidencial también lo había sugerido, la OCDE nos dice, por favor, vayamos hacia una participación ciudadana temprana, pero nos olvidamos de 2 componentes, yo diría, importantes también. Entonces, sí, yo
estoy por la participación ciudadana temprana, pero ¿para qué? ¿Ah? Y en eso yo tengo ciertas dudas, porque lo que se plantea es que esa evaluación ambiental temprana, bueno, primero la conduce el titular del proyecto, lo cual me parece una carga excesiva para el titular asumir esta negociación, mediación o conversación con las comunidades y terceros. Se dice también que bueno, podrá pedir la facilitación de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, dependiente del Ministerio de Economía, a solicitud del titular, y por ende estamos poniendo en la mesa a titulares, comunidades y terceros en una situación de nuevo totalmente desigual porque las comunidades y terceros no van a tener los conocimientos técnicos de un proyecto, ni pueden sentarse a conversar con los profesionales que diseñaron y pretenden la implementación del mismo en la misma mesa y en las mismas condiciones. O esa pseudo igualdad sigue siendo ficticia. ¿Cuál podría ser una herramienta quizás que funcionara mucho mejor para que las comunidades participen y la verdad es que su voz sea importante en la elaboración finalmente del proyecto? O sea, la participación ciudadana temprana es relevante, es un elemento que puede fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero para ello el propósito, y como la OCDE lo dijo en el 2016 en la evaluación de desempeño ambiental de Chile, es primero manejar alternativas de proyecto. O sea, si estamos en la discusión de cuáles son los eventuales, o sea, cuáles son las alternativas por emplazamiento, por tecnología u otro, la discusión cambia radicalmente. Ese es un elemento. Y lo segundo es que el Estado aquí no puede evadir su responsabilidad. Estamos frente a cuestiones, a bienes públicos, como es el medio ambiente, y eso no es negociable entre privados, como podría ser el titular de un proyecto y una comunidad. Estos son bienes el medio ambiente es un bien público que el Estado debe proteger por un mandato constitucional y por ende no puede estar ausente como mediador, facilitador o como conductor simplemente de este proceso de participación. Creo que eso el Estado debe garantizar esas condiciones y la igualdad de las partes. Junto con la participación y volviendo a tomar el tema del Comité de Ministros que generalmente siempre genera mucha agenda política cuando se toma una decisión. Alejandra, cuando comenzó a ser mucho más público el tema de Minera Dominga y el Comité de Ministros frenó este proyecto, la discusión, tú que estabas reportando en ese minuto, pasaba exclusivamente por una especie, digamos, de decisión particular de cada uno de los ministros. Nunca dio la impresión de que hubo la crítica al menos, digamos, era que hubo una decisión exclusivamente política que iba en contra de la inversión. ¿Cómo en el campo, en el reporteo mismo, cómo tú ves que es la participación de estos comités de ministros cuando se discute un proyecto de inversión? Bueno, en este caso es que, claro, yo podría tener una opinión general respecto a si sirve o no sirve el Comité de Ministros o si es una herramienta política, finalmente un factor político de peso que permite equilibrar o balancear un proyecto hacia uno u otro conglomerado político. En el caso de Dominga en particular, yo creo que con todas las personas que yo conversé en ese minuto mientras reporteaba, había una convicción respecto a que el proyecto Dominga podía causar un impacto en el medio ambiente y en la biodiversidad que existía en la zona. Yo no me quedé con la sensación de que hubiese un tema político. Ahora, por supuesto, que independiente de eso, sí se generaba una expectativa respecto de que cualquier decisión que saliera de ahí sería para aportillar al proyecto de el mejor amigo de Piñera, digamos, y donde también él tuvo participación. Claro, porque si sacamos ese episodio, que es para ejemplificar, si sacamos ese episodio de en esos años y lo ponemos ahora, y si la respuesta, por ejemplo, es el contrario, el Comité de Ministros hubiera aprobado digamos, el desarrollo de la minera y de estos puertos, el argumento hubiera sido exactamente el mismo, pero al revés. O sea, tomándolo en cuenta eso y buscando también que hoy día se está hablando de esta fórmula, digamos, de reemplazo, pero que ya conlleva personajes políticos. Pilar, ¿tú crees que esta no es solamente maquillaje, sino que va a perpetuar siempre, mantener este tema, digamos, de la involucración de estas personas, del intendente, personajes políticos, va a perpetuar esta idea de que los proyectos siempre van a estar manejados políticamente, al fin y al cabo?
Lo que sucede es que esto es un síntoma de otro problema mucho más sustancial, digamos, y de fondo. Y es que le hemos cargado toda la responsabilidad de la protección ambiental al CIA. El CIA pareciera como el que nos va a resolver todos los problemas en relación a la definición de proyectos, etcétera, y eso no es así. Estos temas y estos problemas se plantean en gran parte, por ejemplo, por el no tener un ordenamiento territorial que pudiera definir ciertas directrices de qué es lo que queremos en nuestro territorio y cómo vamos a llevar nuestro desarrollo de país. Esto también se resuelve en instancias prueba con una política clara de qué tipo de proyectos son los que Chile va a querer en estos años de transición energética. Pensemos que estamos transitando hacia una economía baja en carbono y que por ende la política, hablo de una política pública transversal, no solo ambiental, sino que también dentro de los sectores debiera propender hacia una economía baja en carbono, protectora del medio ambiente, cómo se condicen el desarrollo de proyectos con compromisos internacionales que adoptamos, por ejemplo, en materia de océanos, de protección de los océanos. A propósito del proyecto Dominga, la Corte Suprema hace muy poco, a propósito de la marea roja en Chiloé y del episodio que esto generó, nos recordó muy claramente, o sea, no, a todos, pero especialmente al Ministerio de Medio Ambiente, su labor de hacer respetar los tratados internacionales en materia ambiental. Entonces, si bien el CIA es el instrumento de gestión ambiental destinado, ¿no es cierto?, a evaluar la legalidad de los proyectos y definir cuáles van a ser las medidas para poder mitigar los impactos, no es el único camino para definir qué proyectos sí y qué proyectos no. Y muchas veces el sistema se termina cargando de decisiones que no corresponden. Pensemos en el tema de consulta indígena, que fue muy polémico durante muchos años, de nuevo dentro del marco del CIA. Entonces, ahí hay varios problemas. Y si nos escapamos entonces un poquito del CIA, y tú estabas hablando también de los compromisos internacionales de Chile, antes en Tokio, ahora con el Acuerdo de París, uno de los temas que preocupa y que está constantemente, siempre está saliendo, es el tema de cambio climático, porque no es un problema más transversal, ya no es un problema solamente de inversión, no es un problema de contaminación, es un problema, digamos, que involucra múltiples factores. Ahí se está trabajando un ordenamiento jurídico para que Chile dé respuesta a través de una ley de cambio climático. ¿Qué avances tú ves de eso y cuáles serían los aportes que estaríamos haciendo como país? Bueno, hay un compromiso del presidente Piñera en el sentido de dictar una ley de cambio climático para Chile, que la ministra de Medio Ambiente y de Energía presentaron ante la Cámara de Diputados recientemente como iniciativa. Pienso que es un elemento relevante para poder ir avanzando en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. Nosotros necesitamos revisar nuestra contribución nacional determinada, presentada el año 2015, necesitamos determinar cómo vamos a cumplir esos compromisos y en ese sentido una ley marco nos va a permitir establecer ciertas bases de cómo el Estado va a enfrentar este problema que es transversal. Que si bien la competencia es del Ministerio de Medio Ambiente no es el que va a dar las respuestas, puesto que las respuestas se encuentran en los sectores, pero también en los distintos niveles de gobierno. A nivel local, los municipios tienen muchas respuestas que dar y necesitamos generar una política coherente y de largo plazo, porque esos son los desafíos que nos plantea este problema global. Es, uno, que es un problema transversal, dos, que es un problema de muy largo plazo, y la cuestión en juego ni siquiera es el bien jurídico medio ambiente, es el equilibrio planetario y la sobrevivencia del hombre en la Tierra. ¿Cómo crees tú que va caminando, por ejemplo, la proyección que tiene Chile respecto a cambiar toda su matriz energética hacia las energías renovables? ¿Ha sido efectiva? ¿Ha sido exitosa? Bueno, pienso que la política energética desde el año 2008 en adelante ha tomado un muy buen camino en el sentido de incorporar o favorecer, promover la incorporación de energías renovables no convencionales. El marco regulatorio en ese sentido ha sido clave para poder avanzar en esta línea
y las definiciones de política energética, la política energética 2050, también han favorecido mucho el aumento de la participación de estas energías en nuestra matriz, considerando además que tenemos un potencial privilegiado en el mundo, de energía solar, de energía eólica, y por ende yo creo que para Chile es una gran oportunidad el transitar hacia una economía baja en carbono favoreciendo este tipo de energía. Podemos ser un líder de la región perfectamente. Eso se escucha muy bien, pero ¿cuáles son los problemas? ¿En qué retraso estamos? Yo creo que el camino está muy bien pavimentado y estamos avanzando. ¿Es auspicioso? Eso es muy auspicioso. Estamos muy bien, hemos avanzado. De hecho, hemos superado las metas establecidas en la regulación en materia de energías renovables no convencionales. Y bueno, para futuro quizás el desafío es ver cómo vamos a mejorar nuestras capacidades en la materia, porque estamos en un punto de desarrollo, ¿no es cierto?, que vamos a necesitar dejar quizás de pensar en la explotación de los recursos naturales per se y pasar a otro estado en que generemos capacidades y que seamos líderes tecnológicos, por ejemplo, en energía solar. Estoy pensando, ahí hay un gran paso que dar. Riesgos hay, por ejemplo, hay un fuerte desarrollo de la desalinización del agua, asociado también a proyectos mineros y también energéticos de energías renovables no convencionales, y ahí hay un desafío porque hay falta de regulación en la materia. La salmuera es un residuo y se debe tratar como tal para evitar, ¿no es cierto?, que después nuestras generaciones futuras se encuentren con los pasivos ambientales como los relaves mineros nosotros hoy en día. O sea, cuando te escucho me parece claro que efectivamente estamos en un camino bastante auspicioso, pero cuando uno de pronto empieza a mirar que un poco el incentivo económico, al menos en este periodo, es de estimular los proyectos de inversión, tratar de destrabarlos, siempre todos estos procesos medioambientales lo que hacen, de alguna óptica, es frenar en la economía, frenar el desarrollo. ¿Cómo ves eso? O sea, que efectivamente hoy día están caminando, están armoniosamente o siguen en composición para las dos. O sea, tú has visto también eso en el reporteo diario. ¿Hay una intención, se ve realmente una intención, un cambio de mentalidad en el empresario de hoy en día, de respetar un poquito más, someterse a esta nueva legislación? Es que yo creo que hay una presión súper importante y fuerte de la comunidad en general y de las comunidades. O sea, esas comunidades que viven en la minería, donde les han quitado el agua, donde viven siempre a expensas, por ejemplo, de lo que decían las mineras, de los caminos que construyen, de los pueblos que destruyen. Esas son comunidades que también tienen muchos reclamos que hacer, y yo creo que reclamos cada vez más fuertes. Entonces yo creo que las empresas se han visto obligadas a cambiar la forma en que se comunican con las personas, pero además en la forma en que producen, por ejemplo, su energía o que utilizan los recursos naturales. Yo no podría decir si lo hacen de buena fe porque son buenos o malos, digamos, pero sí pero estamos observando un cambio. Sí veo un cambio, más lo veo presionado por el exterior que por la bondad misma de las empresas, pero no es algo que quizás yo pudiera evaluar. Pero ahí, en esa presión de que habla Alejandra, la comunidad científica ha jugado un rol importantísimo en esto, ¿no? Sí, yo creo que oponer el desarrollo económico a la protección ambiental es un discurso completamente anticuado. ¿Ya? Eso se discutía en los años 70, en los 80 en el mundo. Por ende, los políticos y las empresas que sigan defendiendo, fundamentando ese discurso, yo los invito sinceramente a mirar un poquito para afuera. Porque hoy en día el transformar nuestra economía, el transformar nuestra política de desarrollo, integrando el medio ambiente, es una gran oportunidad para nuestro país. No solo por el vivir mejor, sino que es una oportunidad también económica. Y en ese sentido, perfectamente, todo el desarrollo de nuestro país se puede reorientar a energías verdes, hacia modos de consumo más sustentables, y eso va a ir en beneficio de nuestra propia economía. Cuando hacemos lo contrario, los costos que asumimos son mucho mayores, y veámoslos en salud pública, por contaminación del aire o por otros. Entonces, para mí esa dicotomía entre desarrollo económico y protección del medio ambiente no existen, y los que todavía estén en ese estado, yo los invito a subirse
o a avanzar en la reflexión, porque aquí hay una oportunidad que Chile debe aprovechar en beneficio de todos. Pero mira, el caso de Minería Dominga sigue siendo un caso que nos permite hablar precisamente de todo eso. Recordemos que este caso, a partir del Comité de Ministros, fue rechazado. Después hubo un resquicio administrativo, se llevó al Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental no es que haya fallado a favor, sino que consideró que estaba al lugar, estaba bien presentado ese recurso, y esto vuelve al Comité de Ministros. Y mientras tanto tenemos una comunidad científica muy organizada que está diciendo los peligros, y más que peligros, está hablando de que esto sería un daño irreparable, o sea, sería más o menos que comparado con daños de la última glaciación, el hecho que pongan en tránsito buques gigantes por un área que está protegida y un área de las más ricas de biodiversidad. Ahí da la impresión de que si es que el Comité de Ministros vota a favor del proyecto de inversión, estos empresarios no están viéndolo como lo estamos hablando en este minuto. Sí, es que ni los empresarios ni la clase política, efectivamente. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que eso lamentablemente en nuestro país aún está presente, pero realmente es no entender hacia dónde tiene que ir el mundo ni hacia dónde tiene que ir Chile. Si nosotros pensamos en Hydro Aysén, todos nos olvidamos de Hydro Aysén. Pero Hydro Aysén en su minuto iba a salvar el problema energético de nuestro país. Y sin Hydro Aysén nos íbamos a quedar sin energía, claro, el blackout para Chile. ¿Y qué podemos decir hoy cuando las energías renovables han crecido de la manera que lo han hecho, la energía solar nos posiciona como líderes a nivel mundial, etcétera? Entonces, era una premisa completamente falaz que en el corto tiempo hemos comprendido que teníamos una alternativa. Entonces, cuando un proyecto no se realiza y vemos que es el fin del desarrollo de la región, etcétera, por favor, o sea, ¿por qué al contrario no generamos políticas a nivel regional que fomenten desarrollos de industrias limpias, que van a generar empleo, que pueden ser mucho más, perdurar en el tiempo mucho más que, por ejemplo, otro tipo de industria como las termoeléctricas u otra, que finalmente el aporte en materias de empleo, etcétera, es bastante bajo a nivel de la región. Entonces yo también creo que esa mirada tan fatalista de que un proyecto no se hace y la economía del país se va al tacho de la basura, creo que muchas otras cosas ponen la economía más en peligro. Y yo me atrevo a decir que el tema de los desastres, Chile hace algunos años estuvo en el top 10 de costos de desastre a nivel mundial. Entonces, quizás el foco de las pérdidas económicas no está en el que un proyecto no se haga, a lo mejor está en otras cosas. Y como para ir cerrado también, y en salud pública, estoy recordando el tema de la greda, estoy recordando el tema de la contaminación, estoy recordando el tema de las emanaciones. Después de que se hicieron grandes reportajes, que tú misma, digamos, explicaste todos los daños en el colegio, en la población, el tema de la contaminación tampoco es un tema que hoy día haya existido, o da la impresión que exista una voluntad política muy fuerte como para reducir, o da la impresión que en el fondo que esto se mantiene exactamente en el mismo nivel. Es que yo creo las zonas de sacrificio ambiental en general. Es que eso iba a decir yo, las zonas de sacrificio ambiental es como... Yo la verdad no sé cómo se puede lograr sacar a toda esa gente que vive ahí. No sé si sacarla, pero volver a limpiar una zona como Puchuncaví es muy, muy complicado. Porque además hay como una manga ancha para establecer ciertos proyectos. O sea, recuerdo que la greda causó gran impacto, ¿cierto? Las emanaciones, los niños corriendo. Y se reubicó, digamos, y se reubicó un poco más allá. O sea, las emanaciones seguían siendo las mismas, digamos, o afectaban de la misma forma a la gente. Yo creo que las zonas de sacrificio ambiental no han sido prioridad para ninguno de los gobiernos, pese a que se han dictado ciertos decretos de cierta cantidad de contaminación, pero yo no veo que haya grandes cambios en la salud de las personas que viven en esos lugares, y de verdad los consultorios, visitar los consultorios, los médicos que trabajan con ellos, es un malestar constante. No tiene que ver solamente con que yo pueda decir el 30% de las personas que viven en tal lugar llenos de cadmio, de plomo, van a sufrir cáncer, pero también tienen otras afecciones que son cotidianas
¿Y qué les impiden hacer una vida normal como el resto de los chilenos? O sea, hay una desigualdad ambiental tan grande, una falta de justicia ambiental tan grande, y yo creo que de eso no se ha hecho cargo ningún gobierno. Han habido intentos, pero no hay nada que solucione el problema de fondo, porque hay chilenos, en cuanto a justicia ambiental, que viven como chilenos de primer grado, digamos, y hay otros que realmente se olvida que existen. Se avanza en materia jurídica, por decirlo así, en compromisos, pero por otra parte también aquellos problemas que lo teníamos desde antes parece que no tienen mucha solución. Es que Chile ha avanzado bastante, ha avanzado mucho, lo que no significa que hemos resuelto nuestros problemas. De hecho, la OCDE en 2016 nos decía, aquí se hizo una gran reforma, pero todavía falta para que la institucionalidad esté madura, falta mayor cumplimiento de la normativa ambiental. La Superintendencia de Medio Ambiente no tiene todos los recursos para poder cumplir con su misión. Esto ya lo decía en el año 2016. Entonces, si bien hemos avanzado, todavía nos falta fortalecer nuestra institucionalidad, los recursos. La OCDE también nos dice, bueno, aquí Chile está gastando, me parece en el informe marca un 1% de su PIB, y eso, si se ve como un gasto, claro, aumentarlo duele, pero cuando se ve como una inversión, es un poco distinto, porque también se invierte en medio ambiente. Yo creo que el trabajo de los privados ahí es súper clave, pero por supuesto también hay que el del Estado, y en ese sentido yo creo que Codelco, por ejemplo, podría ser un gran ejemplo, un gran referente del Estado en cuanto a cómo comportarse ambientalmente. Yo creo que ahí hay una gran deuda. Bueno, las empresas del Estado tienen una gran deuda, en eso yo coincido, en todo sentido. Y efectivamente, si eso cambiara, yo diría que todo el aparato del Estado, el Estado hoy en día debiera privilegiar todas las inversiones que tengan que ver con el bienestar de la población y del medio ambiente, y eso es una estrategia de desarrollo, no es costo, es una estrategia. Me gustaría ver estos temas en la agenda Proinversión. Ese precisamente era el punto. Y eso, ¿mantienes tu idea, digamos, de que vamos avanzando en función de eso, que hay un camino auspicioso para eso? Chile está avanzando. No, pero en eso en particular, en que se incorpore en la agenda de inversión este tipo de problemáticas, que se discuta esto. Yo pienso que, bueno, esa es una misión también de nosotros. Hace algunos años, 2012, 2013, hubo un gran estallido de los conflictos socioambientales. No sé si fueron proyectos emblemáticos, Hidroaicén, etcétera. Eso después logró reconducirse, sobre todo luego que se comprendió que todos esos conflictos en gran parte eran por los defectos en la participación ciudadana y todos los reclamos que habían en esa materia. Eso después, bueno, tuvo su evolución en el tiempo, y hoy en día quizás estamos también en momentos en que va a ser las comunidades, la población, los ciudadanos en general, los que vamos a tener que también poner esos temas en la mesa, porque son los temas que a nosotros nos preocupan. El tema de la justicia ambiental es un tema clave de poder seguir creciendo, pero en equidad, que es otra de las cosas que saca la OCDE, un informe muy interesante, yo se los recomiendo. Nos dice, Chile ha crecido mucho, sí, muy bien, pero con una gran inequidad. Chile explota sus recursos naturales, sí, pero hoy día tiene que pasar a otro estado. Y es más, nos dice, eso sí, y ahí convengo contigo, que nos dice, hubo un informe el año 2005, y el año 2016 nos dice, hay un cambio importante, y el cambio importante es que Chile se encuentra en una situación de presión sobre sus recursos naturales, por primera vez. Por ende, el panorama cambia, y esa situación fáctica debe hacernos avanzar en otra sintonía, en esta sintonía de un desarrollo sustentable real, que es entender que el desarrollo lleva también un componente de protección ambiental y a las personas importante. Por eso mismo yo creo que en esta, para volver al tema inicial, digamos, yo creo que la fortaleza de esta reformulación, de esta reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental también tiene que estar muy concentrada en las regiones. O sea, ahí tiene que estar como la parte más power del proyecto, donde la gente tenga voz y voto, digamos, tenga la posibilidad de participar en todo el proyecto. No estoy tan convencida de eliminar yo un comité de ministros, porque en el fondo, de repente en el comité de ministros también se arreglan algunas deficiencias de evaluaciones que se hicieron en terreno antes,
creo. Pero yo creo que el corazón de cualquier reforma que implique el sistema de evaluación de impacto ambiental o este tipo de proyectos tiene que estar en las comunidades y en los territorios donde se hacen los proyectos. O sea, hoy día en el mundo lo único que se hace es fortalecer el rol de los gobiernos locales y regionales, el nivel bajo el nivel central. Y parece una incoherencia absolutamente quitar poder en la definición de lo que se quiere en el territorio a estos niveles de gobierno, sea el municipal o el regional. Bien, bueno, yo creo que falta muchísimo todavía por hacer. Tenemos claro que se está avanzando, que los problemas no se resuelven, pero hay una conciencia, se está generando una conciencia cada vez mayor. Espero que esa conciencia llegue también a las cabezas que toman decisiones, pero mientras tanto yo creo que también la opinión de cada una de las personas y cómo va cada uno con un granito de arena van impulsando que estos temas no son temas exclusivamente económicos, tampoco son exclusivamente ambientales, son un tema de la supervivencia, como dices tú, del planeta. Bien, llegamos hasta el fin de la presente edición de la Semana Política. Gracias, Pilar, por habernos acompañado. Igualmente, Alejandra, nos vemos el próximo miércoles.